la viuda pobre que pidió limosna en el mercado, descubrió que el mestizo que le dio cobijo era el dueño de las minas más ricas de todo Sonora. ¿Te imaginas vivir en la miseria total y descubrir que el hombre que te salvó de la calle posee más riquezas que el mismísimo virrey? Esta es la historia de Remedios, quien jamás imaginó que aquel mestizo de ropas humildes que le extendió la mano cambiaría su destino para siempre. En el año de gracia de 1782, en los polvorientos caminos de Villahermosa, una pequeña población del norte de Sonora, una mujer caminaba descalza por las calles empedradas, llevando en brazos a su pequeño hijo de apenas 3 años. Su nombre era Remedios Vázquez, viuda de un herrero que había muerto en un accidente en las minas de cobre de la región. El sol del desierto castigaba sin piedad, y Remedios no había comido en 2 días. Su pequeño Patricio lloraba de hambre, y ella sentía que sus fuerzas se desvanecían como el agua en la arena. Había perdido su humilde casa cuando no pudo pagar las deudas que su esposo había dejado al prestamista del pueblo, don Silverio Mendoza, un hombre de corazón tan duro como las piedras del desierto. Esa mañana, Remedios se dirigió al mercado con la esperanza de que alguien se apiadara de su situación. Se sentó junto a la fuente central, extendió su rebozo gastado en el suelo y comenzó a pedir limosna con la dignidad que aún le quedaba. «Por favor, una moneda para mi niño», suplicaba con voz quebrada, mientras Patricio se aferraba a sus faldas harapientas. Los comerciantes la miraban con desprecio. Las señoras elegantes desviaban la vista, y los caballeros aceleraban el paso como si la pobreza fuera contagiosa. Había algo cruel en la forma como la gente del pueblo la trataba, como si hubiera cometido algún pecado imperdonable por encontrarse en esa situación. Fue entonces cuando apareció él. Era un hombre de mediana edad, de piel morena y facciones que hablaban de sangre indígena mezclada con española. Vestía ropas sencillas de manta blanca y sombrero de palma desgastado. Sus manos, callosas por el trabajo, y sus ojos oscuros reflejaban una bondad que Remedios no había visto en semanas. «Señora», le dijo con voz suave, acercándose sin prisa, «¿cuándo fue la última vez que usted y el niño comieron?» Remedios alzó la vista, sorprendida por la gentileza en su tono. «Hace 2 días, señor», respondió con honestidad, sin intentar mentir o dramatizar su situación. El hombre, que se presentó como Sebastián Montemayor, asintió con gravedad. Sin decir más, tomó del brazo a Remedios con delicadeza y la ayudó a levantarse. «Vengan conmigo», le dijo. «Nadie debería pasar hambre en este mundo que Dios nos ha dado. Si esta historia de bondad inesperada está tocando tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal». La llevó a una fonda modesta en las afueras del pueblo, donde pidió comida abundante para los 3. Remedios comía lentamente, con la educación que le habían enseñado desde niña, mientras observaba discretamente a aquel hombre que parecía un ángel caído del cielo. Sebastián jugaba con el pequeño Patricio, haciendo figuras con las tortillas que lo hacían reír por primera vez en días. Había una calidez natural en él, una sabiduría silenciosa que hablaba de experiencias profundas. «¿Tiene usted familia, señor Montemayor?», se atrevió a preguntar Remedios. Los ojos de Sebastián se ensombrecieron por un instante. «La tuve, señora. La guerra y las enfermedades se llevaron a los míos. Por eso entiendo lo que significa estar solo en este mundo». Había dolor en esas palabras, una historia no contada que Remedios intuía, pero no se atrevía a indagar más. Después de comer, Sebastián le propuso algo que ella jamás habría esperado. «Señora Remedios, tengo una casita pequeña en las afueras del pueblo. No es gran cosa, pero tiene techo firme y paredes seguras. Si usted quisiera, podría quedarse allí con su niño mientras encuentra la manera de rehacer su vida». Remedios lo miró con incredulidad. «Señor, yo no puedo aceptar semejante caridad. No tengo forma de pagarle». «No pido pago», respondió Sebastián con una sonrisa gentil. «Solo pido que cuide la casa y tal vez me prepare una comida caliente de vez en cuando. Un hombre solo a veces olvida comer como debe». La casa de Sebastián era, efectivamente, humilde, pero acogedora.
Tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina con un fogón de leña y un patio trasero donde crecían nopales y quelites silvestres. Para Remedios y Patricio, que habían dormido bajo las estrellas durante semanas, era como un palacio. Los días pasaron convirtiéndose en semanas. Remedios mantenía la casa impecable. Cocinaba con las pocas provisiones que Sebastián traía, y poco a poco fue notando detalles extraños en su benefactor. Por las mañanas, Sebastián desaparecía rumbo a las montañas con una mula cargada de herramientas que parecían costosas. Regresaba al atardecer, siempre con las manos sucias de tierra y a veces con pequeños fragmentos de mineral que guardaba cuidadosamente en sacos de cuero. Una noche, mientras Remedios lavaba la ropa en el patio, escuchó a Sebastián hablando en voz baja con alguien. Se acercó discretamente y pudo ver a un hombre elegante, vestido con ropas finas, entregándole a Sebastián una bolsa que sonaba a monedas. «Los compradores de la capital están muy satisfechos con la calidad, don Sebastián», decía el hombre. «La plata de sus minas es la más pura que han visto. Esperan la próxima entrega con ansias». Remedios sintió que el corazón se le detenía. ¿Minas? ¿Plata? ¿Quién era realmente el hombre que la había salvado? Al día siguiente, cuando Sebastián regresó de su trabajo, Remedios ya no pudo contener su curiosidad. «Señor Montemayor», le dijo mientras le servía el almuerzo, «ayer escuché sin querer una conversación». Sebastián la miró con tranquilidad, como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Qué escuchó, señora Remedios?» Que usted tiene minas de plata». El silencio se extendió entre ellos como una sábana pesada. Sebastián dejó la cuchara en el plato y suspiró profundamente. «Es cierto», admitió finalmente. «Tengo varias minas en estas montañas. Las encontré hace algunos años, después de que perdí a mi familia. Fue como si la tierra quisiera compensarme por tanto dolor». Remedios lo miraba con asombro. «Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué vive tan humildemente? ¿Por qué me ayuda a mí, que no soy nadie especial?» Sebastián sonrió con una tristeza profunda. «Señora, he aprendido que las riquezas materiales son como el agua del desierto. Se ven abundantes de lejos, pero cuando las alcanzas, descubres que no pueden llenar el vacío del alma. Usted y su niño me han devuelto algo que creí perdido para siempre: el propósito de cuidar a una familia. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias llenas de alma y memoria que tocan el corazón». Las semanas siguientes, la relación entre Remedios y Sebastián se transformó. Ya no era solo agradecimiento lo que ella sentía, sino algo más profundo. Veía cómo este hombre, que podría vivir como un rey, elegía la sencillez y la generosidad. Observaba cómo jugaba con Patricio, cómo le enseñaba a tallar pequeñas figuras de madera, cómo le contaba historias de las montañas y los animales del desierto. Por su parte, Sebastián encontró en Remedios algo que había perdido: la calidez de un hogar. Ella tenía una manera especial de hacer que la casa pequeña se sintiera como un refugio perfecto. Sus comidas, aunque hechas con ingredientes simples, estaban sazonadas con cariño. Sus conversaciones en las noches, mientras Patricio dormía, llenaban el silencio que había pesado sobre él durante años. Una tarde, mientras cocían juntos en el patio, Remedios se atrevió a hacer una confesión. «Sebastián», le dijo, «había dejado de llamarlo señor Montemayor semanas atrás. Hay algo que necesito decirle. Al principio pensé que usted era simplemente un hombre bondadoso que se apiadó de nosotros, pero ahora sé que es mucho más que eso». «¿A qué se refiere, Remedios?» «Me he enamorado de usted», dijo con una valentía que la sorprendió a ella misma. «No de sus riquezas, que apenas conozco, sino del hombre que prefiere la humildad a la ostentación, que encuentra alegría en hacer feliz a un niño que no es suyo, que me ha tratado con más respeto del que jamás recibí de mi propio esposo». Sebastián la tomó de las manos con ternura. «Remedios, yo también he llegado a amarla profundamente, pero hay algo más que debes saber sobre mí». Esa noche, Sebastián le mostró la verdadera extensión de sus propiedades. La llevó a través de senderos ocultos en las montañas hasta llegar a sus minas. No era una sola mina,
sino un complejo extenso de túneles que se adentraban en 3 montañas diferentes. Estas minas producen más plata en un mes que todo lo que don Silverio Mendoza, el prestamista que la echó de su casa, posee en toda su vida, le explicó. Podría comprar todo el pueblo de Villahermosa si quisiera. Remedios observaba maravillada las vetas de plata que brillaban en las paredes de los túneles, iluminadas por las antorchas que Sebastián había encendido. ¿Pero por qué mantiene esto en secreto?, preguntó. Porque he visto lo que la codicia hace a los hombres, respondió Sebastián. Cuando se sepa que poseo estas riquezas, vendrán hombres violentos a tratar de quitármelas. Vendrán autoridades corruptas a exigir impuestos injustos. Vendrán falsos amigos a pedirme favores. He preferido vivir en paz, extrayendo solo lo suficiente para mis necesidades. ¿Y ahora qué sucederá?, preguntó Remedios. Sebastián la miró con una intensidad que la hizo temblar. Ahora tengo algo por lo que vale la pena correr riesgos. Tengo una familia que proteger y una mujer a quien quiero ofrecerle el mundo. 2 semanas después, Sebastián pidió oficialmente la mano de Remedios en matrimonio. Pero el destino, como suele suceder, tenía preparada una prueba final para poner a prueba su amor. Don Silverio Mendoza, el prestamista que había echado a Remedios de su casa, se había enterado de que ella vivía con un hombre en las afueras del pueblo. Lleno de desprecio y con intenciones malévolas, llegó a la casita acompañado de 2 hombres armados. «Remedios Vázquez», gritó desde el patio. «Sal inmediatamente. Vengo a cobrarte una deuda que tu familia aún me debe». Sebastián salió de la casa con calma, interponiéndose entre los intrusos y su familia. «¿Qué deuda?», preguntó con voz firme pero controlada. «Los gastos del entierro de su marido, más los intereses por el tiempo que ha pasado», mintió descaradamente don Silverio. «Esta mujer me debe 150 pesos de plata, y si no puede pagar, se viene conmigo como sirvienta para saldar la deuda». Era una práctica abusiva, pero lamentablemente común en esa época. Los prestamistas poderosos inventaban deudas para convertir a las viudas pobres en esclavas. «¿Cuánto dice que debe?», preguntó Sebastián tranquilamente. 150 pesos de plata, repitió don Silverio con una sonrisa cruel. «¿Y si yo le pago esa cantidad?». Don Silverio lo miró de arriba a abajo, notando sus ropas humildes. «¿Usted? Un mestizo muerto de hambre como usted no ha visto 150 pesos ni en sueños». Sebastián entró a la casa y regresó con una pequeña bolsa de cuero. La abrió y comenzó a contar monedas de plata pura, una por una, hasta completar la cantidad. «Aquí tiene sus 150 pesos», dijo colocando las monedas en las manos temblorosas de don Silverio. «Ahora márchese de mi propiedad y no se acerque nunca más a mi familia». Don Silverio, aturdido por la sorpresa, tomó las monedas y se marchó con sus hombres. Pero Remedios sabía que esto no había terminado. Un hombre como él no olvidaría la humillación. Sus temores se confirmaron una semana después. Don Silverio regresó, esta vez acompañado del alcalde del pueblo y varios soldados. «Sebastián Montemayor», gritó el alcalde, «está arrestado por robo. Este hombre afirma que usted le robó plata de sus propiedades». Era una acusación falsa pero peligrosa. En esa época, la palabra de un hombre rico pesaba más que la verdad en los tribunales. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Desde las montañas comenzó a bajar una caravana que hizo que todos los presentes quedaran boquiabiertos. Eran 20 mulas cargadas con sacos de mineral, escoltadas por hombres armados vestidos con ropas finas. Al frente de la caravana venía un hombre elegantemente vestido, montado en un caballo árabe que debía valer más que toda la población de Villahermosa. «¿Quién se atreve a arrestar a don Sebastián Montemayor?», preguntó el recién llegado con una voz que resonó por todo el patio. Se presentó como don Agustín Villareal, representante personal del virrey de Nueva España y socio comercial de Sebastián en las operaciones mineras. «Don Sebastián es uno de los mineros más importantes del virreinato», anunció. «Sus minas suministran plata directamente a la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Cualquier acusación contra él será investigada personalmente por las autoridades virreinales».
Sacó de su bolsillo varios documentos oficiales con sellos reales que confirmaban la legitimidad de las operaciones de Sebastián y su estatus como súbdito de confianza de la corona española. Don Silverio palideció al comprender la magnitud de su error. No solo había acusado falsamente a un hombre poderoso, sino que había tratado de estafar a la futura esposa de ese hombre. «Creo que hay un malentendido», comenzó a balbucear. «No hay malentendido alguno», lo interrumpió don Agustín. «Usted ha calumniado a un hombre honorable y ha intentado extorsionar a una señora respetable. Esto se resolverá en los tribunales de la capital». Don Silverio y sus cómplices fueron arrestados ese mismo día. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, Sebastián llevó a Remedios a la cima de la montaña más alta de sus propiedades. Bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes, le mostró la vista completa de sus dominios. «¿Ve hasta dónde alcanzan esos senderos entre las montañas?», le preguntó señalando hacia el horizonte. «Todo eso nos pertenece ahora. Minas de plata que se extienden por leguas, tierras fértiles para ganadería, bosques llenos de madera preciosa». Remedios lo miraba sin poder creer completamente lo que veía y escuchaba. «Remedios», continuó Sebastián, tomando sus manos, «quiero que se convierta en mi esposa no porque necesite mi riqueza, sino porque ha demostrado amarme cuando pensaba que era solo un mestizo pobre. Quiero que sea la señora de todas estas tierras, la madre de los hijos que esperamos tener, la reina de un reino que construiremos juntos». Se arrodilló ante ella y sacó de su bolsillo un anillo de oro con una esmeralda que brillaba como una estrella en la oscuridad. «¿Acepta casarse conmigo, señora Remedios Vázquez?». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Remedios respondió: «Sí, Sebastián, acepto ser su esposa, no por sus riquezas, sino porque usted me enseñó que el amor verdadero se reconoce por los actos, no por las palabras». La boda se celebró 3 meses después en la iglesia principal de Villahermosa, convertida para la ocasión en el evento social más importante en la historia del pueblo. Llegaron invitados distinguidos desde la capital, incluyendo funcionarios del gobierno virreinal y comerciantes prominentes que conocían la importancia de Sebastián en la economía regional. Pero lo más memorable de la ceremonia no fue el lujo o la elegancia, sino la imagen de Remedios caminando hacia el altar con su hijo Patricio de la mano, vestida con un traje que había pertenecido a la primera esposa de Sebastián, quien había insistido en que lo usara como símbolo de continuidad y bendición familiar. Durante la ceremonia, el padre José, que oficiaba la boda, hizo una reflexión que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Hoy, somos testigos de una historia que nos enseña que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esta mujer que hace unos meses pedía limosna en nuestro mercado, se convierte hoy en una de las señoras más prósperas del virreinato. Este hombre que eligió la humildad por encima de la ostentación, encuentra en el amor verdadero una riqueza que ninguna mina podría darle. Después de la ceremonia, Sebastián y Remedios establecieron su hogar en una hacienda hermosa que él mandó construir en las tierras más altas de sus propiedades. Desde allí podían ver todo el valle, las minas que trabajaban día y noche, los rebaños de ganado que pastaban libremente, y los caminos que conectaban sus dominios con las rutas comerciales principales de la región. Remedios se convirtió en una señora querida y respetada, conocida por su bondad hacia los trabajadores de las minas y sus familias. Estableció una escuela para los niños del lugar, un hospital para atender a los enfermos, y una iglesia donde todos podían adorar sin importar su origen étnico o social. Patricio creció como hijo legítimo de Sebastián, recibió la mejor educación posible, y con el tiempo se convirtió en un hombre de negocios exitoso que expandió aún más las propiedades familiares. Pero quizás lo más hermoso de esta historia es que Sebastián y Remedios tuvieron 4 hijos más, 2 niñas y 2 niños que crecieron conociendo tanto la humildad de sus orígenes como la responsabilidad que viene con la abundancia. Sebastián nunca se olvidó de sus días de soledad y estableció una tradición familiar que se mantuvo durante generaciones. Cada mes, la familia Montemayor distribuía alimentos, ropa y monedas entre las familias más necesitadas de la región. Para que nadie tenga que pedir limosna como lo hizo su madre,
le explicaba a sus hijos. Los años pasaron, y la historia de Remedios y Sebastián se convirtió en leyenda en todo el norte de Sonora. Se contaba en las noches junto al fuego, se cantaba en las fiestas populares, y se transmitía de padres a hijos como un ejemplo de cómo el destino puede transformar la desesperación en esperanza. Cuando Remedios cumplió 70 años, ya era abuela de 15 nietos y bisabuela de varios bisnietos. En esa celebración, rodeada de toda su familia en el patio de la hacienda, hizo una reflexión que muchos recordarían para siempre. «Hijos míos», les dijo con la voz llena de sabiduría que dan los años, «he vivido lo suficiente para aprender que la vida nos da exactamente lo que necesitamos, no siempre lo que queremos. Cuando creí que no tenía nada, en realidad tenía lo más valioso. Un corazón dispuesto a recibir amor y manos dispuestas a trabajar por una vida mejor. Sebastián no me salvó con su riqueza, me salvó con su bondad. Y yo no lo conquisté con mi belleza o mi posición social, lo conquisté con mi gratitud y mi respeto. Recuerden siempre que las verdaderas riquezas no se miden en monedas de plata o extensiones de tierra. Se miden en las sonrisas de las personas a quienes ayudamos, en los abrazos de los hijos que criamos con amor, en la paz que sentimos al descansar cada noche sabiendo que hemos vivido ese día con honor». Sebastián, que ya tenía 75 años pero conservaba la misma mirada bondadosa de aquel día en el mercado, agregó: «Y recuerden también que el amor verdadero se reconoce porque no busca cambiar a la otra persona, sino que encuentra la belleza en quien ya es. Yo me enamoré de su madre cuando ella no tenía nada material que ofrecer, pero tenía todo lo que mi alma necesitaba: honestidad, valor para seguir adelante a pesar de las dificultades, y un corazón capaz de amar sin condiciones». Y si esta historia de amor verdadero y riquezas inesperadas te tocó el corazón, suscríbete antes de que un mestizo millonario aparezca en tu puerta ofreciéndote todo un imperio minero. La historia de Remedios y Sebastián nos enseña que el destino a veces se disfraza de desesperación total, que la riqueza verdadera se mide exclusivamente en actos desinteresados de bondad, y que el amor construido sobre cimientos de respeto mutuo y comprensión genuina puede resistir victoriosamente cualquier tormenta que la vida pueda desatar. En un mundo donde a menudo juzgamos a las personas por su apariencia o sus posesiones materiales, esta historia nos recuerda que los tesoros más valiosos del corazón humano se revelan solo a quienes tienen ojos para ver más allá de lo superficial. Y así termina la historia de la viuda que pidió limosna en el mercado y descubrió que había encontrado no solo un hogar, sino un amor que la convertiría en la señora de las minas más ricas de todo Sonora. Una historia que nos demuestra que cuando menos lo esperamos, la vida puede transformar nuestras lágrimas en diamantes y nuestros miedos en fortalezas inquebrantables. Porque a veces, queridos oyentes, el ángel que buscamos en el cielo está caminando descalzo por la tierra, esperando el momento perfecto para cambiar nuestro destino para siempre.